Jorge Fontevecchia te saluda, un placer tenerte con nosotros, escuchándote como siempre, un gusto grande, el mejor 2024 para vos y los tuyos. ¿Y qué reflexión te merece este viaje de Milei a Israel para algunos analistas de sentido contrario como una sobreactuación? Bueno, es un respaldo nítido de parte del presidente Milei al primer ministro Netanyahu de Israel. En el momento en que Israel tiene en juego un desafío existencial, que es después del 7 de octubre, en que por primera vez en su historia de Estado independiente, desde en que fue fundado el 14 de mayo de 1948, la organización Hamas, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y el propio Israel, ocupó 22 poblaciones israelíes y unidades militares en el territorio israelí y le produjo 1.200 muertos a su población civil, y además secuestró a 240 rehenes de la población civil israelí, que mantiene todavía en la Franja de Gaza. En este sentido es que la decisión en Israel en el momento actual contradice gran parte de la opinión pública internacional, en el sentido de que la preocupación de la opinión pública internacional reside en poner término al conflicto entre Israel y a la organización Hamas, que se desarrolla en la Franja de Gaza, por la preocupación que tiene sobre todo la comunidad internacional, empezando por los Estados Unidos, por la población palestina de la Franja de Gaza, y diferenciándola de la organización Hamas. Por el contrario, el primer ministro Netanyahu, y en este punto específico es donde cuenta con un respaldo pleno del presidente Milei, la decisión de Netanyahu y de todo el Consejo de Guerra del gabinete israelí es la de, como objetivo que tiene, es la de destruir a la organización Hamas, y por eso está llevando esta ofensiva fenomenal en lo que se refiere al esfuerzo bélico y al número de víctimas que está provocando en la población palestina de la Franja de Gaza, que según la estimación del Ministerio de Salud, que es controlado por la organización Hamas, asciende a 22.000 pobladores palestinos, civiles, muchos de ellos niños y mujeres, de la Franja de Gaza. En este momento, específicamente sobre este punto, es que viaja Milei al Estado de Israel para entrevistarse probablemente mañana mismo a la tarde con el primer ministro Netanyahu, para darle su total solidaridad y la total solidaridad del nuevo gobierno argentino respecto a esta decisión del gobierno de Netanyahu de destruir a la organización Hamas. Jorge, se está produciendo con la continua, décadas y décadas de inmigración musulmana a Europa continental, inclusive también a Inglaterra, como una especie de regreso de las cruzadas, pero al revés, es decir, un acopamiento de los musulmanes de Europa, y al mismo tiempo esto genera un rechazo a Israel y al Estado de Israel en sí mismo, a lo que vos denominabas un tema existencial. Se enfrentan los líderes europeos a un cambio de paradigma en el cual, después de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades del Holocausto, Israel era considerado con la mejor predisposición. Hoy tiene lo opuesto. Bueno, lo que está sucediendo en este momento, tanto en Europa como en Estados Unidos, es que, en especial en los centros universitarios, hay un predominio notable de la posición anti-israelí, y que tiene características que van más allá del respaldo a la causa palestina, y se ha transformado en la forma contemporánea del antisemitismo. Porque hoy el antisemitismo se puede asimilar a una posición esencialmente anti-israelí. Esto es lo que ellos denominan una posición antisionista. Y en este sentido es que ha pasado el antisemitismo contemporáneo,
considerado sinónimo de la política anti del Estado de Israel, se ha pasado de la derecha tradicional, incluso de la extrema derecha, a la izquierda inclusive. Esto es el fenómeno contemporáneo, tanto en las grandes universidades norteamericanas como en las grandes ciudades europeas. Es un desafío quizás el más grande que ha tenido Israel en toda su historia. Sin duda, porque el 7 de octubre, cuando Hamás ocupó 22 poblaciones y unidades militares israelíes en territorio del Estado de Israel, cosa que por primera vez sucedió en la historia del Estado desde su fundación en 1948, lo que ocurrió ahí no solo es que Israel tuvo 1.200 muertos entre su población civil y 240 secuestrados en poder de Hamás, sino que algo todavía estratégicamente más importante es que perdió la capacidad de disuasión de Israel, no solo frente a Hamás, que logró una victoria estratégica monumental el 7 de octubre, sino frente a todo el conjunto de la región. Y como lo ha dicho repetidas veces, las principales figuras del gobierno israelí, no solo Netanyahu, sino el ministro de Defensa, el anterior primer ministro y principal adversario de Netanyahu hasta que se unió al gobierno de unidad nacional, lo que está en juego es el hecho de que Israel ha perdido la capacidad de disuasión frente a sus múltiples enemigos que hay en Medio Oriente. Y si esto está en juego, si esto ocurre, lo que está en juego también es la existencia misma del Estado. Por eso es que el objetivo de Israel es uno solo, inequívoco, que es destruir a la organización Hamás, para de esa manera restablecer el principio, en la práctica, el principio estratégico fundamental del mantenimiento de la disuasión. Jorge, y en ese sentido, ¿existe posibilidades con Irán a la cabeza de que el conflicto escale a un nivel en el que termine, no sé si generando una tercera guerra mundial, pero que trascienda al Medio Oriente? Bueno, yo quisiera, lo que quisiera señalar es que el conflicto está escalando. Es lo que está ocurriendo en el momento actual. Estados Unidos tiene 3 soldados del ejército norteamericano que han sido muertos por la ofensiva lanzada, por los misiles lanzados y los drones utilizados, explosivos, utilizados por la red de fuerzas del denominado Arco de la Resistencia, organizado por instancias de la Guardia Republicana Islámica del Estado de la República Islámica de Irán. En este sentido, hay una escalada ya en el conflicto y Estados Unidos está actuando a la defensiva en términos estratégicos frente a esta escalada. Lo que hay es una muestra de la debilidad fundamental que en este momento experimenta el gobierno norteamericano, encabezado por el presidente Milei, para responder al desafío de la época. Estados Unidos está perdiendo su capacidad de disuasión, está actuando a la defensiva frente a la ofensiva del gobierno islámico de Irán. Impresionante, Jorge. Y última pregunta. Segunda etapa del viaje va a Italia. Allí se reúne con nuestro presidente, con la jefa de gobierno italiano, con Giorgia Meloni, pero quizás lo más interesante desde el punto de vista, no sé, si geopolítico, sería para la Argentina la entrevista con el Papa. ¿Qué imaginas que puede generar esa reunión entre Milei y el Papa? Bueno, es una reunión de enorme importancia para la Argentina, porque no solo está en juego si el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio va a volver a su patria, que es la Argentina, para visitarla en el segundo semestre de este año, sino que todo surge en la próxima reunión de una conversación directa entre el Papa Francisco y el presidente Milei. Todas las discusiones sobre las manifestaciones que tuvo críticas, incluso insultantes, Milei con respecto al Papa, para el Papa Francisco eso no cuenta. Lo que cuenta es que haya una conversación de fondo sobre si Milei está dispuesto o no a llevar a cabo una política de unidad nacional en la Argentina. Y esto es lo que en definitiva está en juego, porque si el Papa vuelve a la Argentina en el segundo semestre de este año, es para sellar y hacer su aporte
a una política de unidad nacional de los argentinos, no para sellar una nueva grieta. Esto es lo que está en juego. Y con me parece que esto ofrece un segundo aspecto, que es este. Yo creo que al Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, le ha impresionado muy positivamente, y creo que no lo tenía previsto esto, el hecho de que Milei es una figura que además de tener ciertas peculiaridades, tiene también una beta religiosa, como es su relación con la religión judía. Y esto para el Papa es muy importante, porque para él un hombre que tiene fe es un hombre que es más rico y tiene más profundidad desde el punto de vista personal que lo que puede dar ni cualquier tipo de definición política. Esto es lo que está en juego en esta conversación, en donde va a haber una parte donde van a estar solo Milei por un lado y el Papa Francisco por el otro. Y yo creo que esto para la Argentina es fundamental, porque si el Papa Francisco accede a volver a la Argentina en el segundo semestre de este año, eso es un indicio de que él cree que Milei no solo está dispuesto a llevar adelante una política de unidad nacional, sino que las condiciones están en la Argentina, objetivamente. El Papa es un realista fundamentalmente, es un hombre con una notable concepción política, están dadas para que él precisamente haga su aporte, lo que hasta ahora no se ha podido lograr, haga su aporte a la unidad nacional de los argentinos, que para el Papa Francisco es un valor fundamental. Jorge Castro, muchísimas gracias por esta clase de geopolítica internacional. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos el mejor 2024 y nos volvemos a comunicar en cualquier momento.